ya estáis todos mirando los mismos ojos. Estoy centrando vuestra atención en cada momento en la parte de la pantalla que yo quiero, ¿no? En todo momento, todas estas herramientas lo que hacen es ayudarnos a guiar al alumno en esa parte del aprendizaje. Puedo también, bueno, sabéis, incluir vídeos. La célula eucariota consta de 3 partes fundamentales. Que además están reproduciendo en vuestros ordenadores, ¿no? Y el núcleo, que contiene el material hereditario. Los que además... Las células eucariotas se dividen en 2 grupos, las animales y las vegetales. Las vegetales se distinguen de los animales por su mayor tamaño. Voy a parar. Es que además puedo, en un momento determinado, pues, hacer una anotación sobre un elemento concreto que aparezca en el vídeo. O quiero que alguien de los alumnos haga una anotación. Y entonces lo que voy a hacer ahora es transferir el control de mi pantalla a uno de los alumnos. ¿Vale? Y como todos os llaméis igual y no sé quién sois, nos va a ser difícil saber a quién le vamos a dar el control. A ver, probad. A ver si podéis pintar. Bueno, ¿alguien ya? ¿Quién es? ¿A quién le hemos dado control? ¿Ahí? Vale. ¿Puedes hacer alguna anotación? Puedes utilizar los ordenadores. De los ordenadores apenas os hemos hablado, luego Enrique os comentará algo. Los ordenadores son tablet, también tienen un lápiz, puedes sacar el lápiz y pintar. ¿Vale? Le das vuelta a la pantalla. ¿He perdido yo el control de mi ordenador? No, yo sigo siendo el profe. Y en todo momento el control de la clase y la guía de la clase la llevo yo. El que yo pase el control a un alumno no quiere decir que yo lo haya perdido, ¿vale? Y en cualquier momento, evidentemente, se lo puedo quitar. ¿Vale? Bueno, como ya habéis visto cómo funciona, pues se lo voy a quitar. También podría hacer una captura. Me puede interesar hacer una captura de imagen. De lo que estamos haciendo. Voy a quitar la captura que si no me deja. Bueno, ya no tienes el control, ¿vale? Pero ahora lo que voy a hacer es una captura. Una captura de imagen que me permite guardar todos esos cambios de esas acciones que haya hecho el alumno sobre la pantalla, ¿vale? Bueno, he detenido ya esa transferencia de mi pantalla a los alumnos y termino ya con la última parte, ¿no? Hemos visto diferentes momentos del aula, diferentes entornos de enseñanza-aprendizaje en los que la tecnología o estas herramientas que os ofrecemos en aula técnica lo que nos permiten es ir moviéndonos, ¿no? Por esos entornos de aprendizaje de manera dinámica y de manera sencilla. Y ahora lo que voy a hacer es la prueba final, el examen final, la evaluación final para evaluar, ¿no? Dentro de todo este proceso de enseñanza, de aprendizaje de la célula, que es exactamente lo que habéis aprendido. Y no se trata solamente de utilizar un examen que yo he generado, una prueba que yo haya generado directamente, no, sino que además lo que os quiero enseñar es cómo podemos reutilizar el material de evaluación que ya tengamos generado en otros formatos para importarlo en Notebook y que se adapte a ese sistema de respuestas de Smart Response, ¿vale? Entonces, el ejemplo que os voy a mostrar es, primero os voy a mostrar lo que sería esa prueba generada en el documento de Word, porque cuando preparamos una prueba, un examen para pasárselo a los alumnos, generalmente utilizamos un procesador de texto, lo imprimimos, lo fotocopiamos, etc. Ya lo tengo aquí.
de sí o no, ¿vale? De opción múltiple, de número, fracción o decimal, verdadero y falso, de respuesta múltiple y de texto. De texto que no sé si son, no me acuerdo ahora, hasta 140 caracteres me parece, parecido a Twitter. ¿Vale? Bueno, pues yo tengo este documento con esta serie de preguntas, con esta serie de imágenes y lo que no quiero es tener que andar, copiar, pegar para llevármelo a Notebook y que realmente se convierta en una pregunta que luego me permita analizar y guardar esos resultados. Voy a cerrar el documento, pues lo que hago es desde aquí, me vengo a Response y le digo importar preguntas. Puedo importar preguntas desde tres formatos, desde un exam HTML, de Word y de un XML. En este caso, como no tengo Word, me voy aquí y voy a buscar en el escritorio donde yo tenía la carpeta con la célula de evaluación final. Estaba importando desde Word las preguntas, ¿vale? Lo que va a hacer además es colocar cada una de las preguntas, estaban todas en el mismo documento en una página, las va a identificar por separado y va a colocar cada una de las preguntas en una página de Notebook, ¿vale? Además, ha identificado el título que yo tenía dentro del documento como el título del examen y me ha generado una página de título que agrupa al resto de las preguntas. Esto evidentemente lo puedo modificar con la célula de evaluación final que era el título que tenía el documento. Esa es la página de inicio de lo que sería esa prueba y luego ha generado una pregunta, una página con cada una de las preguntas, identificando si es una pregunta de verdadero y falso, si es de sí o no, si es de elegir una opción. En esta además, como tenía la imagen asociada, pues me ha traído la imagen asociada. Esto yo en cualquier momento lo puedo modificar si lo quiero cambiar, ¿vale? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Pues ya tengo el examen, ya tengo las preguntas, cada pregunta en una página, ¿vale? Lo único que tengo que hacer ahora es decirle al programa cuál es la verdadera, para que las pueda calificar solas, ¿vale? Entonces, en propiedades le digo cuál es la respuesta correcta. Voy a poner la A, no sabemos cuál será. Y además me permite decirle cuántos puntos va a valer esta pregunta dentro del conjunto de la prueba. ¿Vale? Pues un punto. Puedo añadir etiquetas a esta pregunta, por si la quiero utilizar en otra prueba, pues puedo buscarla. Puedo añadir notas aclaratorias